Vamos a pedirle al Señor que nos hable, que nos enseñe, que nos guíe, que nos hable en esta tarde. Padre bueno, yo te doy gracias porque eres poderoso. Padre, yo te alabo, Señor, porque su bondad permanece para siempre, Señor. Gracias porque su palabra es guía, es bálsamo, es fuerza, Señor, es orientación y también regaño. Hoy oramos, Señor, para que su palabra nos corrija, nos conforte, nos abrace, Señor, nos enseñe. Padre, hoy venimos dispuestos a adorarlo como hemos cantado, a darte parte de lo que usted nos ha dado, Señor, en fe. Pero también venimos a escucharlo, Señor, y no en la voz de un hombre, sino en tu palabra. Señor, enséñanos y háblanos hoy. Que este devocional que voy a compartir con nuestra iglesia, Señor, con tu iglesia, sea provechoso para nuestros corazones y que podamos abrir los ojos y estar atentos, Señor. Gracias porque eres bueno y gracias porque nos hablas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. La iglesia del Señor dice amén, amén. No sé dónde está. Estamos en una serie que se llama Más allá de lo visible. Vamos a hacer una serie de un par de semanas más. Todos los 31 de octubre nos detenemos un rato a tener una vigilia. De hecho, el viernes 31 de octubre tenemos vigilia acá. Lo hemos hecho todos los años de la iglesia. En el tiempo que estuvimos en pandemia, lo hicimos de manera virtual. Todo el mundo sabe la situación de Halloween y hay un montón de, llamémoslo así, de folclore ahí atrás. Hay un montón de desconocimiento, hay otras cosas que no tienen nada que ver. Pero lo que es seguro es que no podemos olvidar que estamos viviendo un mundo que es físico, pero que a la misma vez del mundo físico estamos viviendo una realidad espiritual. Y la realidad espiritual, aunque no se vea, es igual o más real que el mundo físico. Porque el mundo espiritual permanecerá para siempre. Es más, la creación nueva que va a ser Dios desciende de lo espiritual. Viene de lo que no se puede tocar. Nosotros lo que vemos hoy, lo que tocamos, lo que sumamos, lo que entendemos, un día va a dejar de ser. Entonces, teniendo llamémoslo así, en la coyuntura de Halloween, en la conexión de Halloween y lo que siempre hacemos, de orar en contra de las huestes del mal, tomar un momento para estar atento de que estamos viviendo guerra, he querido hablarles sobre cosas que son reales y que no podemos ver. La semana pasada arranqué con lo que es para mí el tema más importante, el Dios que tenemos. El tema de la semana pasada es el Dios que tenemos. Entonces, si usted está llegando hoy, no quiero que piense que nosotros somos una iglesia que habla constantemente del enemigo, porque hoy el tema es el enemigo que tenemos. De hecho, es un tema que no se habla acá mucho y eso puede ser un error. Nos pasa como con los recursos económicos. Es un tema que yo no hablo. Ustedes saben que yo no vivo de la fe. O sea, yo no tengo un salario de la iglesia. Yo, al igual que usted, salgo a trabajar todas las semanas para ganarme el sustento. El dinero que usted aporta ayuda a que la obra crezca aquí en Alajuelita. Entonces, yo como vengo saliendo de iglesias en las que teníamos diferentes puntos de vista con la forma en la que se manejaba la economía, es un tema en el que somos flacos y hay que crecer ahí. Pasa lo mismo en la situación espiritual. Tenemos que tener el recurso correcto. Entonces, como vamos a hablar hoy del enemigo que tenemos, voy a arrancar recordándole un poquitito lo que hablamos la semana pasada, el Dios que tenemos. El Dios que cada uno de nosotros tiene es un Dios trino. Es un solo Dios. El Shema de Israel decía, Yahvé, Jehová, uno es uno. Pero es uno en tres personas. Es Padre, es Hijo y es Espíritu. El Padre tiene la intención de salvarnos, el Hijo hace la acción para salvarnos y el Espíritu genera vida dentro de nosotros a través del Evangelio, a través de la escucha de la palabra de Dios y el poder que da vida a los muertos, el mismo poder que dio vida a Jesucristo es el poder que nos da vida a nosotros de manera espiritual. Entonces, aunque toda persona que vive y respira ha sido parida, obviamente nació y vivió y sus órganos, su biología funciona, eso no significa que espiritualmente esa persona vive.
Entonces llegó un momento en el cual el Espíritu Santo sopló sobre nosotros vida, muy parecido al momento en el cual el Padre, en la creación, sopló aliento de vida sobre una maqueta de barro que Dios hizo con Adán. Y cuando sopló en su nariz, Ruah, cuando sopló su espíritu ahí, ese barro, esa, llamémoslo así, esa materialidad vivió. Nosotros, aunque caminamos, vamos al trabajo, todo mundo tiene sus quehaceres, eso no es razón o llamémoslo así, o resultado de que la persona vive espiritualmente. Entonces la semana pasada estuvimos hablando sobre el Dios que desconocemos y es el Espíritu Santo. Lastimosamente tenemos una idea que el Padre es un viejito, que el Espíritu Santo es una palomita y que el Hijo es un muchacho medio hippie. Esa es la intención que tenemos, la visión que tenemos por todas las imágenes que nos han puesto. Pero a lo largo de la historia de la iglesia han habido diferentes errores en percibir esto. Uno de esos errores es creer que Dios se manifiesta de maneras distintas, primero como Padre, luego como Hijo y ahora como Espíritu. Eso es un error, eso no se manifiesta en la Escritura. El Padre es uno, el Hijo es otro, el Espíritu es otro, pero son uno. Y eso en nuestra mente no cabe, porque la matemática básica dice 1 más 1 más 1 da 3, pero en la matemática de Dios, de quién es Él, 1 más 1 más 1 da 1. Es una persona en 3 personas. Es un ser en 3 personas. Pero lastimosamente en la iglesia latinoamericana hemos creído que el Espíritu Santo tiene que ver con canciones, tiene que ver con atmósferas, tiene que ver con sentimientos, tiene que ver con emociones. Y todo eso puede caber en un mover del Espíritu, pero por sí mismo no es un mover del Espíritu. O sea, un culto no es espiritual porque usted sintió un mate ahí, usted sintió algo raro y sintió miedo y luego temor y luego alegría y pasó por una montaña rusa de emociones y usted no sabe ni qué pasó en usted, pero algo pasó y usted dice, uy, qué unción más grande. Cuando el Espíritu Santo se mueve, deja claro su rastro y la marca, la huella digital del Espíritu Santo no es otra más que transformación. Una persona espiritual es una persona que se parece a Jesús. Una persona espiritual no es la que grita en lenguas. Una persona espiritual no es la que revienta en danza simplemente para que la vean. Una persona espiritual es una persona que tiene a Dios como Rey en su corazón y cada día se parece más al Señor. Entonces la semana pasada hablamos del Dios que está disponible a nosotros, que aquel que está en Cristo ya lo tiene. ¿Cuántos de los que estamos acá, quiénes de los que estamos acá estamos en Cristo? Levante su mano, diga conmigo amén. Ok, entonces si usted está en Cristo, el Espíritu Santo está en usted. Erróneamente hemos creído que se necesitan otros momentos para que el Espíritu Santo llegue. Y hermanos, eso puede suceder en la gracia de Dios. Puede ser que alguien llegue a Cristo y después tenga una experiencia especial con el Espíritu Santo, pero eso no es mandatorio. Eso no lo tenemos que decir a todos los demás. Eso es una gracia de Dios, un propósito de Dios que Él tendrá con cada uno de sus hijos. Pero para que una persona confiese a Jesús como su Señor, eso no lo hace lo natural en nosotros. Lo natural en nosotros es seguir pecando. Lo natural en nosotros es escoger nuestro plan en lugar del de Dios. Entonces, cuando alguien decide someterse a Cristo, entregarse al Señor, porque cuando nosotros le decimos a Él Señor, nos convertimos en esclavos. Eso significa que lo que Él dice es lo que vamos a hacer y vivimos en esa lucha día y noche, usted y yo, para vivir para Él. Pero cuando una persona reconoce a Cristo como su Señor, el Espíritu está en Él. Pero hay un montón de cristianos que viven sin la ayuda del Espíritu. El Espíritu les habita, el Espíritu está con ellos y no lo conocen. Entonces la semana pasada les estuve hablando sobre la necesidad de conocer que el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza, no es un momento, no es un culto, no es un acorde, no son luces, no es neblina.
El Espíritu Santo no es un lugar que me hace sentir más cerca de Dios. No, el Espíritu Santo es una persona con la que yo me relaciono. Y de la misma manera en la que una amistad crece y se convierte en un noviazgo, y ese noviazgo se convierte en un matrimonio y una familia, solo sucede estando juntos. ¿Por qué nosotros entendemos que para ser amigo de alguien necesitamos hablar con él, comer con él, salir con ella, estar con ella, disfrutar tiempos, vacilar, estar juntos? Eso es normal para que una relación se fortalezca. ¿Por qué no ponemos esa misma intencionalidad con la cercanía con Dios? Si queremos estar con Él, hay que buscarlo, hay que conocerlo, hay que meterse en la palabra. Entonces podemos relacionarnos con un Dios que no está en una montaña, que no está alejado en un templo raro, que no tengo que caminar, que me perdonen los hermanos católicos, que no tengo que caminar una vez al año a un lugar, que no tengo que peregrinar a otro país, a la Meca, para encontrarle. No, está en mí, porque vive dentro de mí y vive dentro de usted. Entonces el Dios que tenemos es poderoso, pero el creyente se acostumbra a vivir en su fuerza. Se acostumbra a vivir en lo que tiene, en lo que puede hacer. Y no ha entendido que puede aprender a caminar en fe. Confiar en un Dios que no tiene límite y que le habita. Porque ese espíritu que está en nosotros es Dios. Somos la casa de Él. Ya Él no vive en edificios, ya Él no vive en el tabernáculo, ya Él no vive en ningún templo. Él nos habita a nosotros. El Espíritu Santo quiere estar con nosotros, nos protege, es poderoso y está disponible. Segunda de Corintios capítulo 4, 18, les dije la semana pasada así: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Tenemos a un Dios poderoso. Aprenda a vivir con ese Dios poderoso. Entonces, como estamos hablando del tema espiritual, la semana pasada les hablé del Dios que es por nosotros. Hoy les voy a hablar del enemigo que está contra nosotros. La próxima semana vamos a ver los recursos espirituales que tenemos. Y la que viene, que ya sería noviembre, ya este año se fue, en noviembre estaríamos hablando sobre la estrategia, el plan que el enemigo tiene para que nosotros podamos estar atentos. Tema de esta tarde: el enemigo que tenemos, o le voy a hacer directo, el enemigo que lo odia a usted. El enemigo ya tiene en su botín, ya tiene en su bolsa, ya tiene en su carro, en sus cosas, a 1 millón de personas. ¿Por qué se va a invertir en ellos si son de Él? Si usted está en Cristo, mi amigo, usted está en la mira de este enemigo. Este enemigo, este adversario, es terrible, es formidable, es poderoso. No es todopoderoso, pero sí es poderoso. Un ángel fuertísimo no quiso pelear con él, Miguel, y lo que le dijo fue: que Yahvé, que Jehová te reprenda. No porque no tuviera poder para ganar, sino para enseñarnos a nosotros algo. Este enemigo es mucho más grande que nosotros como físicamente. Pero ¿cuál es la esperanza que tenemos? Que el que está en nosotros es más grande que ¿qué, iglesia? Que el que está en el mundo. ¿Cuántos me dan un amén? Pero no podemos olvidar que nos encontramos en esta batalla. Entonces el cristiano, la semana pasada le recordé, olvidamos que tenemos a un Dios que es por nosotros. Y ahí está la gente estresada, agobiada, sin poder dormir, esperando en lo que dice un abogado, esperando en lo que pasa en la política, esperando en lo que pasa en su economía, porque no ha aprendido a confiar en un Dios poderoso que no le puede ver, pero que está en él. De la misma manera, una persona no se da cuenta que tiene a un enemigo que lo quiere destrozar. Segunda de Corintios 2:11. Esta es la nueva Biblia al día. Para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros,
pues no ignoramos sus planes. Pues no ignoramos sus planes. Otra versión dice sus maquinaciones. El enemigo está día y noche haciendo plan y estrategia en contra suya. Y yo no quiero que nosotros nos convirtamos en hermanos o hermanas que en los 90 veían al diablo en todo lado. Porque hay cosas que el diablo no tiene nada que ver, ¿verdad? Ahí de esto se han hecho memes y chistes y todo el asunto. La gente le echa culpa al diablo a cosas que son culpa suya y mía. Porque recuerden que el reino de maldad está articulado en 3 grandes ejes: Satanás y todo su ejército maligno, el mundo y la cultura que está controlada por Satanás, y la tercer gran eje de maldad es nuestra maldad, en mi carne y su carne, lo que está en nosotros. Yo les he dicho a ustedes que los pastores siempre repetimos las mismas historias, pero hey, hermanos, ¿qué puede contar uno? De las que ya sabe. Y ya ahorita no voy a poder contar más esto porque mis hijos ya se están haciendo grandes. Pero cuando Arturo y Santi estaban chiquititos, yo no sé si se acuerdan los papás lo que uno disfruta verlos jugar, chiquitillos, y yo estoy viéndolos jugar y en eso veo a Santi que le revienta una patada a Arturo, pero una patada fuertísima, ¿verdad? Y yo veo que Arturo se levanta como si nada y nada más le dice, ¿por qué me hizo? Entonces me acerco yo y ya empiezo a agarrar a Santi y lo zarandeo, porque no importa que usted me tire el pan y yo creo en la disciplina, y agarro y lo zarandeo y le digo, ¿cómo se le ocurre usted tratar así a su hermano? Usted tiene que cuidar a su hermano, usted no puede patearlo, usted no puede golpearlo, dígame por qué usted le hizo eso a su hermano. Y Santi, con unos ojotes que tiene, me vuelve a ver así chiquititillo y me dice, papi, mi corazón me lo dijo que lo hiciera. Y nunca se me olvida, porque no hay respuesta más teológicamente correcta. Es la maldad que está en nosotros. Santi me volvió a ver, mi corazón me lo dijo que lo hiciera. O sea, quién sabe qué había pasado, pero lo que quiso fue reventar un patadón. Esa es la parte de la maldad que está contraria al plan de Dios y que no tiene nada que ver el diablo. Es nuestra carnalidad, es nuestro pecado, es nuestras ganas de vivir lo que queremos vivir, es nuestras ganas de hacer lo que queremos hacer, que golpea, que hiere, que miente y todo el asunto. Usted sabe bien su pecado, yo conozco perfectamente el mío. Entonces ahorita no estamos hablando de esa dimensión, esa la vamos a hablar en la última semana. Ahorita les estoy hablando del enemigo, la estructura de maldad que todos los días está, pues no ignoramos, como dice en pantalla, sus maquinaciones, pues no ignoramos sus planes. La Biblia llama a este enemigo el diablo y Satanás. Ahí le pongo varios nombres en su bosquejo. El diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, el acusador, Apocalipsis 12:9. Juan 12:31, el príncipe de este mundo. La gente dice, pero ¿cómo? Si Dios es Dios, ¿cómo el diablo es el principal de este mundo, el príncipe de este mundo? Y es que este mundo se rige por las leyes que tiene. En otras palabras, esto funciona como una jurisdicción. Como la jurisdicción que tiene el OIJ termina en Paso Canoas y termina abajo en el sur. El espacio que ellos tienen es el territorio nacional. No pueden legislar o hacer cosas o meterse en las casas de otra persona. En el mundo, cuando nosotros nos movemos bajo las reglas del enemigo, le damos autoridad al enemigo. Y como el pecado sigue funcionando, Satanás tiene autoridad de moverse. Él es el príncipe de este mundo. Cuando Él le ofreció ciudades y pueblos a Cristo, se lo ofreció porque podía hacerlo. Si no, Cristo le hubiera dicho, usted no puede hacer eso. Pero en el desierto se los ofreció. Segunda de Corintios 4:4, el Dios de este siglo, el Dios de esta era, el Dios de este eón, lo que quiere decir original, el Dios de esta gran etapa. El adversario que anda al acecho como león rugiente, y Pedro lo dice de manera directa, buscando a quien comerse. Primera de Pedro 5:8, buscando a quien almorzarse. Efesios capítulo 2, sigue el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vemos en Daniel, ahora que hemos estado estudiando Daniel los martes, vemos en Daniel que hay una ventanita que se abre y que podemos ver un momentito lo espiritual.
Y cuando se abre esa ventanita vemos de que hay una guerra, que hay mensajeros, que hay obviamente guerreros, que hay gente que está peleando, hay unos que son más fuertes que otros. Gabriel se quedó pegado ahí en una gran batalla y llegó tarde a decirle a Daniel la respuesta que Dios le había mandado. Hasta que llegó Miguel a ayudarlos a ganar la batalla que estaba sucediendo en lo espiritual. Hermanos, no podemos olvidar eso. Que en lo celeste, en lo que no podemos ver, en el mundo espiritual, están sucediendo un montón de cosas. Pablo nos dice claramente que nuestra lucha no es contra carne, no es contra gente, es contra espíritus, contra gobernadores, contra principados, contra potestades, huestes espirituales de maldad. Nuestra batalla es espiritual y hay que ser realistas. Pocas veces la libramos con arma espiritual. Las batallas que lo tocan su economía, que tienen que ver con todo lo que somos, pueden tener un tinte espiritual y tenemos que estar atentos a lucharla de la manera correcta. Acá hoy vamos a ver una serie de estrategias o trabajos o cosas que el enemigo hace. Y simple y sencillamente esto es como un abreboca, esto es como como les dije al inicio, esto ni siquiera es una predicación. Recuerden que nosotros acá predicamos un pasaje y sacamos el pasaje verso por verso. Pero ahorita como estamos en una serie pequeñita temática, vamos a tocar diferentes pasajes, pero hoy ni siquiera es eso, hoy más bien es un devocional para tener algún recurso para despertarnos. Entonces, una de las cosas que el enemigo hace es mentir. Pero yo quiero arrancar con el pasaje que quiero que sea el pasaje que usted pueda estar meditando esta semana, que es el Salmo 144:1. Él adiestra mis manos o sus manos para la guerra y sus dedos para la batalla. Él nos prepara para la batalla. El Salmo 144:1. Primer trabajo que está haciendo el enemigo, o intención o estrategia. Satanás miente y es el papá de todas las mentiras. Juan capítulo 8 verso 44 dice: cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Mira, es que todos los pasajes ahí están en Reina Valera y hoy los pasé en una versión distinta. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. La primera vez que Satanás aparece en la Biblia, está torciendo lo que el Señor dijo. La primera vez que el enemigo habla en la palabra, está cambiándole el sentido a algo que el Señor dijo. Con que Dios les ha dicho que no comerán de un árbol del huerto, de ningún árbol del huerto. Eso nunca lo dijo el Padre. Eso nunca lo dijo Dios. Pero el enemigo llega y le dice con que no pueden comer de ninguno de los árboles. Y empieza a hacer un enredo con sus palabras con la intención de mentir. Y la segunda vez que habla es claramente una, llamémosla así, una media verdad, o sea, una mentira. La segunda vez que le dices coman, ciertamente no morirán. Y es cierto, no murieron físicamente. Al pecar no morimos físicamente. Pero sí se desconectó por completo la cercanía espiritual con el Señor. Porque Dios es santo, amén, iglesia. Y si Él es santo, no puede estar a la par de lo impuro, del pecado. Entonces el enemigo siempre viene a mentir. Siempre está tratando de engañar. ¿En qué áreas el diablo está mintiendo en su vida? Está tergiversando algo de Dios que le suena más o menos entendible, pero que al final es sencillamente una mentira. Lo segundo que hace el enemigo es cegar, o sea, quitar la capacidad de ver bien. Y la persona puede caminar y
disfrutar su vida, estar todo contento y toda contenta y sentirse exitosa. Pero no se ha dado cuenta que está completamente ciega a lo que Dios quiere darle. Segunda de Corintios 4:4. El Dios de este siglo cegó el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. El Dios de este siglo cegó el entendimiento del incrédulo para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. O sea, hay millones de personas que todos los días caminan ciegos. Hacen lo que tienen que hacer, viven sus vidas, van de vacaciones, están felices tomándose fotos, encantados con lo que tienen y absolutamente ciegos, no físicamente, sino en su mente. Su mente no ve bien. Perdóneme que diga esto, si no puede ver bien, no funciona bien. No funciona bien. Si nosotros no podemos ver bien la situación, no podemos responder bien a la situación que tenemos por delante. Entonces ciega la mente. No solo miente, no solo engaña, sino que de alguna manera espiritual bloquea, impide que la verdad de Dios llegue al que todavía no cree. Esto es gigantesco, esto es enorme, porque la idea de Dios es que todos crean. Y la tarea que estamos haciendo nosotros, en teoría, porque no sé si usted lo hace, es que la gente que está alrededor suyo escuche quién es Dios. Entonces gente que es incrédula, gente que está cegada, que no ve bien, pueda un día quitarse esa venda como un día nosotros no la quitamos. Antes lo que nos gustaba hacer o lo que sentíamos que era exitoso, lo que sentíamos que era vacilón, ya ahora más bien es una vergüenza, porque podemos ver bien. Y no es vergüenza porque nos golpeamos, sino más bien es vergüenza en el sentido de que no nos sentiríamos orgullosos de disfrutar la vida ahí, sino que más bien queremos depender del Señor. Amén, hermanos. No porque seamos santulones, sino porque ya podemos ver bien. Entonces ya no queremos transitar lugares que nos van a hacer lastimar la gloria de Dios. Pero el enemigo ciega la mente del incrédulo. Yo sé que hoy le estoy hablando a cristianos porque estamos acá en la iglesia, pero también puede ser que alguien acá todavía no se haya entregado a Jesús. Y tal vez usted no entiende las cosas de Dios, las ve como locura. Cuando lee la Biblia no entiende nada, cuando lee no se le pega nada, no quiere nada. Como le digo yo, inclusive a los amigos cuando estoy testificando y me toca discipular, que lo hago todas las semanas a gente. Y entonces estoy discipulando gente y es que pasa que no entiendo, no me pasa aquí. Entonces hay que lucharlo espiritualmente, hay que pelearlo espiritualmente. Porque el enemigo lo que quiere es mantener su entendimiento, su forma de pensar completamente cegada. Entonces miente y ciega. Tercero, se disfraza con trajes de luz. Segunda de Corintios 11:13. Pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia. Todos entendemos lo que quiere decir eso. El enemigo no le va a aparecer a nadie como el diablillo rojo con un tridente y haciendo escándalos, o un monstruo. El enemigo va a aparecer de una manera en que le seduce, de una manera en la que le convence. Pero aquí hay un detalle importantísimo en esto que dice Pablo, porque dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces eso podríamos tenerlo ya en el presupuesto. O sea, él va a tratar de confundirnos. Él va a tratar de convertir un hobby en algo bonito y no se da cuenta usted que eso lo sacó. Él va a usar una novia para que usted ponga a la novia por prioridad y lo saque de la iglesia. Él va a disfrazarse, y no me refiero que porque ella sea mala, sino que la intención es robarse la cercanía con el Señor. Puede ser un empleo, puede ser un hobby, puede ser lo que sea, puede ser un equipo de fútbol, puede ser cualquier cosa. Es el enemigo vestido de algo bueno. Hermanos, esto puede ser cosas tan positivas como la familia. Hay gente que dice, no, es que mi tiempo, mi familia es lo más importante. Y es cierto, disfruten su tiempo en la familia. Pero es que la familia nunca puede ser lo primero, olvídese eso.
Lo primero tiene que ser Dios. Amén, hermanos. La familia no puede ser lo primero. Yo he escuchado esos lemas y está genial porque suena lindo, suena romántico. Claro que sí, la familia es de las cosas más importantes, pero no es lo más importante. Lo más importante es una relación con Dios. Yo quiero que mis hijos tengan una relación fuerte con Dios. Quiero que los muchachos de esta iglesia tengan una relación fuerte con Dios y que esa sea su mejor relación para que puedan ser novios sanos, para que puedan ser esposos y esposas sanos. Amén, hermanos. Entonces el enemigo puede disfrazarse con cosas positivas y desviarnos. Es más, hermanos, seamos polémicos. Hay gente que toma el ministerio y no se ha dado cuenta que el ministerio se convirtió en un brazo del enemigo. Porque hay gente que hace y hace y hace para Dios, hace y hace para una iglesia y no tiene ninguna relación con el Señor. Hace cosas. Y entonces, ¿para qué el diablo lo va a meter a usted en brujería? ¿Para qué? Nada que ver, ya lo desenfocó. Usted ya no está sirviendo al Señor. Está haciendo cosas simplemente para cumplir un checklist, para hacer algo. Criticamos a los católicos que van y se confiesan y que van y que rezan no sé cuántas Ave María y lo que sea, pero el evangélico es igual. Cree que porque cumple A, B y C, vigilia, cultos, no digo malas palabras, no digo chistes vulgares de doble sentido, no tomo, no bailo, no fumo, y pum, ya cree que eso es ser cristiano. Nada que ver. Entonces el enemigo viene y se disfraza. Pero como le decía, aquí hay algo que nos quiere decir Pablo, que es importantísimo. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia. Y usted podría interpretar, los demonios, claro que sí. Pero hermanos, el enemigo tiene servidores humanos que se disfrazan como ángeles de luz. Satanás tiene sirvientes que supuestamente profesan la fe. Falsos maestros, hermanos. Falsos maestros que están repletos de gente y que son agentes del enemigo. Son embajadores de un evangelio distinto al de Cristo. Y Pablo y Pedro nos dicen que cada vez que eso suceda, hay demonios atrás. Entonces hay sirvientes espirituales que se disfrazan de luz y hay sirvientes físicos que se disfrazan de luz. Por eso vimos la semana pasada un montón de gente: Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios. Aquí no importa a quién conoce usted, aquí lo que importa es que el Señor nos conozca. Amén, hermanos. Entonces ese Espíritu Santo que vive en nosotros, debemos ser conocidos por el Señor, que Él sepa nuestro nombre. Pero acá también, en este pasaje, podemos ver que hay servidores del enemigo, llamémoslo así, subalternos del enemigo, que también se pueden disfrazar con traje de luz, con trajes de luz y de justicia. Entonces, primero, miente, engaña. Segundo, ciega entendimiento. Tercero, se disfraza. O sea, él trata de entrar en la vida, trata de meterse. Hace un día vi un anuncio muy chiva de una red que están tratando de hacer en Estados, como decir un Netflix pero cristiano. Lastimosamente eso nunca pega. Ustedes han visto, han tratado de hacer varias cosas con niños, por ejemplo. Pero la promoción es esta: está la señora y el señor viendo una película, y en eso él se levanta como a comer palomitas o algo y pasa por la lavadora, y en la lavadora el que estaba en la película está lavando la ropa. Está sin camisa el caballo, como un bombero está lavando la ropa, y vuelve a ver y le dice: ¿pero cómo llegó aquí? Dice: lo que usted ve en la tele, usted lo permite que entre en su casa. Y tiene toda la razón, tiene todo el sentido. Lo que nosotros le abrimos la puerta, aunque no tenga nada que ver con lo que el Señor quiere, ingresa a la casa, se disfraza, se mete. Puede ser, yo con esto no quiero sonar extremista, pero tampoco quiero ser iluso, ingenuo. Pueden ser dibujos animados, puede ser música, pueden ser películas, puede ser la cultura, pero el enemigo se va a disfrazar para que usted la consuma y se meta en su casa. Entonces miente, ciega el entendimiento y se disfraza. Cuarta cosa que hace el enemigo, y esto es rudísimo: hace señales y maravillas, hace milagros. Vea lo que dice 2 Tesalonicenses 2:9. La venida del sin ley, otras versiones habla del anticristo o el hombre de pecado. La venida del sin ley es por operación de Satanás, con todo poder y con señales y maravillas
de la mentira. Por eso se lo puse en esa versión, porque está más apegado a la traducción literal. Con señales y maravillas de la mentira. Pero es que otras versiones dicen con las falsas señales y maravillas. Y entonces la forma en la que está en castellano da a entender que fueran maravillas falseadas, o sea, como decir timos. Pero eso no es lo que dice el pasaje. El pasaje lo que está diciendo es que provienen de otra fuente. Mateo 24:24 dice Jesús: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y ojo lo que dice el Señor: y mostrarán grandes señales y qué, hermanos, y prodigios, para así engañar, de ser posible, aún a quienes, hermanos. Las señales nunca pueden ser la imagen de que alguien está caminando con el Señor. Unos brujos en Egipto tiraron un palo al piso y lo convirtieron en culebra. Claro, todos sabemos la historia. En el momento en el que esas culebras estaban rodeadas por la vara de Moisés, que iba con la unción de Jehová, esa culebra se comió a los demás. Pero hermanos, hicieron una señal prodigiosa a través de dioses falsos, a través de brujería, a través de ocultismo. Satanás hace señales y maravillas, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, mostrarán grandes señales y prodigios, para aún así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. De ser posible, aún a los escogidos. Y tiene lógica lo que le acabo de decir de Mateo 7. Señor, Señor, ¿no hicimos muchos milagros en tu nombre? Jesús no les dice a ellos: no, esos milagros fueron falsos. Jesús no le dice: no, eso no fueron milagros, fueron timos. No, Jesús le dice: nunca les conocí, apártense de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno preparado para Satanás y sus demonios. Amén. ¿No dan ganas de decir amén a eso? Satanás no solo se disfraza de luz, sino que hay un mundo espiritual maligno. Yo les contaba hace unos años, creo que fue el año pasado, o no, tal vez fue hace 2 años, que estoy oyendo una música con uno de mis estudiantes, y yo estoy, como decir, trabajando con un grupo en una mesa, y oigo en otro espacio que no está en mi clase, oigo una música y vuelvo a ver el video, y era una barbaridad el video. Entonces me le quedo viendo y le digo, y era una chiquita, le digo: amor, ¿qué es ese video? Me dice: era un rapero que tenía un video que yo le llegué a la casa a preguntarle a mis hijos quién era, porque ni sabía quién era. Pongo el nombre del chavalo en Google y me doy cuenta que una de las cosas que lo hizo famoso es lo siguiente: hizo 666 pares de tenis con sangre humana adentro. Hizo como una burbuja y le metió una vaina demoníaca, maligna. Y en el video el chaval lo baja al infierno. Y usted podrá decir: ay, ya el pastor Arturo suena a los que predicaban en el parque pegando. Hermanos, Satanás tiene una intención de robar lo que usted tiene, y entre eso es a los niños. Tenemos que estar atentos. Hacen milagros, se hacen famosos. Hoy los milagros no son panes multiplicados. Hoy los milagros es fama, es estadios llenos, es poderío, es, llamémoslo así, reconocimiento. Es un montón de cosas que están controladas por el diablo. Así de directo, hermanos. La industria de la música, la industria de la televisión, de todo eso, tiene una intención, una agenda contraria a la de Dios. Y han hecho cosas increíbles, asombrosas, pero que no provienen de Dios. Cuarta cosa que hace señales y maravillas el enemigo. Tenemos que estar atentos. ¿Cuál es la diferencia? No es el tema hoy. ¿Cuál es la diferencia? Que las señales y maravillas de Dios permanecen y genera fruto y da vida. Amén, hermanos. Lo que hace el enemigo no, porque el enemigo lo que quiere es recibir gloria a él. Entonces eso termina disipándose y muriendo. Pero al final de cuentas llega un momento en el que sí hay reconocimiento. Quinta cosa que hace el enemigo, y es lógico: tienta. Nos tienta a nosotros. Es el tentador.
Pero temo, dice 2 Corintios 11:3, que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y la pureza. ¿De qué, hermanos? De la devoción. ¿A quién? A Cristo. Vea qué manera de Pablo de resumir esta guerra espiritual. Me da miedo que de la misma manera que en el jardín, sus pensamientos sean desviados de algo que es sencillo. No, la palabra no es fácil, algo que es sencillo. O sea, que tiene pocos componentes. No significa que sea fácil, porque puede tener un solo componente y es difícil. Pero cuando es sencillo y puro, dice esta versión preciosa, que es la devoción a Cristo. Y todos nosotros estamos viviendo tentaciones en diversas áreas. Usted es tentado en un lugar que posiblemente yo no soy tentado. Yo soy tentado en un lugar en el que posiblemente usted no esté tentado. Pero en toda tentación el Señor produce una salida, abre una puerta, y es trabajo de nosotros tomarla. Sexta cosa que hace el enemigo: Satanás arranca la palabra de Dios del corazón de la gente y ahoga la fe. Vean, hermanos, yo tengo 25 años de enseñar la palabra. Tengo un montón de años de guiar gente. Tengo tiempo de acompañar pastores. Y yo le aseguro que yo le pregunto a usted: ¿qué predica hace 4 semanas? Y usted no se acuerda. ¿Qué predica hace 3 semanas? Y le digo, ahora le hice un resumen de lo que prediqué la semana pasada, pero nadie se acuerda. Por eso lo que hablamos nosotros no tiene sentido. O sea, no es importante. Lo que hablamos los pastores, nada que ver. Eso es indiferente. Alguien podrá hablar más bonito o menos bonito. Lo que importa es la palabra que transforma. Pero lo que quiero decir es lo siguiente: el enemigo viene a robarse las palabras. Una palabra de Dios en su mano, yo le he dicho esto miles de veces, una promesa de Dios en su mano es un arma poderosísima. Entender algo que Dios tiene para usted, para su casa, para su vida, y que usted lo convierta en un artefacto, o sea, lo convierta en una herramienta. Dios dice que yo no estoy solo. En medio de mi, llamémoslo así, de mi depresión o de mi ansiedad, entiendo que el Señor me prometió algo y tomo esa palabra y lo convierto en una herramienta para mi vida. Eso es poderosísimo, eso transforma, y el diablo lo sabe. Entonces él viene a robarse la palabra de Dios. Vean, hermanos, ustedes no saben lo que sufrimos los pastores cuando llueve antes del culto, pensando en que la gente no va a venir porque está lloviendo. Usted no sabe lo que le duele a uno. De todo el ministerio, lo que más le duele a uno es cuando una persona herida se va o algo así. Eso duele un montón. Pero, hermanos, una de las oraciones más constantes en mi vida es: Señor, que esta palabra que estamos viendo hoy, el enemigo no se la lleve. Que mi hermano pueda hacer lo suficientemente buen terreno para que entre ahí. ¿Recuerdan lo que dice Marcos capítulo 4? Creo que solo le pongo una frase ahí: viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Es la parábola de los terrenos, la parábola de los suelos. Un suelo está súper caminado, está compactado, ahí no pega nada. Es el corazón duro que no quiere nada con Dios. Es más, está ahí sentado diciendo: ojalá termine, Arturo, para ya yo poder irme. Luego el otro suelo es más bien, tiene buen terreno, pero es chiquitito, es muy delgadito. Entonces crece, le pega al sol y se muere, porque es superficial. Entonces quiere estar con el Señor, pero no quiere que Dios le transforme. El tercer suelo, los espinos vienen y lo ahogan, ¿verdad? Y el cuarto suelo es un suelo fértil, preparado para la palabra de Dios. Pero en medio de eso, cuando el Señor está describiendo, se refiere en el verso 15 a que Satanás también viene y se lleva la palabra que se ha sembrado. O sea, la palabra quedó ahí como una semillita y el enemigo viene como un cuervo, como un pajarito, y se lo come y se lo lleva. Y usted ni se dio cuenta. Se llevaron lo que Dios tenía para usted. Satanás arranca eso. ¿Por qué? Porque Romanos 10:17 dice lo siguiente: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén, hermanos. Entonces nuestra fe se acrecenta o crece, mejor, crece cuando la escuchamos. ¿Cuando oímos qué? Cuando oímos el mensaje de Dios. El enemigo quiere arrancar eso. Tesalonicenses 3:5 dice: por eso también yo, cuando ya no pude soportar más,
envié para informarme de vuestra fe, por temor a que el tentador os hubiese tentado y que nuestro trabajo resultara en vano. La preocupación de Pablo a la iglesia en Tesalónica era que el enemigo se hubiera robado lo que se hubiera plantado. Entonces él anda buscando eso. Él anda comiéndose la semilla, se lo roba. Recuerde lo que decía Piper. Piper decía que el enemigo come, desayuna, almuerza y cena fe. Eso es lo que él come. Él no se come las personas. No aparece la gente mordida por un león. Lo que pasa es que el enemigo viene y se come la confianza, se come la capacidad de esperar en él, se come la capacidad de saber que Dios tiene un plan. Y esas cosas se la empiezan, y cuando se da cuenta, la persona ya no tiene fe. Ahí está viva, pero el enemigo se le comió la confianza en Dios. Séptima cosa que hace el diablo, el tentador, el enemigo. Satanás tiene capacidad en algunos momentos de causar enfermedades y dolencias. Con esto hay que hacer un paréntesis gigante. No toda enfermedad es producto del enemigo. Voy a decirlo de nuevo porque tal vez usted se me durmió y ahora escucha eso. No toda enfermedad es producto del diablo, pero algunas sí. Lucas 13:16. Y esta que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, no debía ser libertada en esta ligadura en día de reposo. Lucas 13:16. ¿Qué pasó? El Señor empieza a hacer su trabajo, su ministerio. Y su ministerio, parte de eso era chocar con los religiosos. Vean, hermanos, el Señor soportó a todo pecador. El Señor le dio chance a toda pecadora. Pero el Señor no tenía paciencia con los religiosos. El Señor no soporta al santurrón religioso. Eso no lo soporta. Él puede estar con un estafador, que eran los publicanos. Él puede estar con prostitutas, que son señaladas en el pasado y señaladas ahora. Hoy en día podríamos hablar, no sé, alguien que enfermedades que tienen que ver con transmisión sexual, enfermedades que tienen que ver con tal vez drogadicción, cosas que tienen que ver con narcotráfico, cosas que dan vergüenza, que son horribles y que los vemos. El Señor no tendría problema en sentarse con alguien de esos y guiarlo a él, pero lo que no soporta es un religioso. Y el Señor sana en sábado a una mujer que él vio que no ocupaba sanidad, él vio que ocupaba libertad. Ella estaba enferma, pero su enfermedad no era resultado de una dolencia. Su enfermedad era resultado de un trabajo del enemigo. Jesús vio la operación de un demonio en ella. Y esta que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, no debía ser liberada. No dice, no debía ser sanada. Liberó a esta mujer de una acción que el diablo estaba haciendo en su cuerpo. Repito, no toda enfermedad está vinculada a trabajo del enemigo. Hechos 10:38. Anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Lo vemos también con Pablo. Pablo dice que le ha pedido al Señor que le quite un aguijón. No sabemos qué es, hay un montón de cosas, ideas, tal vez algo en la vista, tal vez algo en la sexualidad de Pablo. Se ha escrito un montón de cosas. Y yo no quiero chismear de lo que Pablo tuvo debilidad, no lo sabemos, la Biblia no dice nada. Lo que dice que es un aguijón en la carne, y lo que dice Pablo es que está vinculado al enemigo. Es aguijón en la carne, 2 Corintios 12:7, no lo voy a leer por tiempo. Pero el enemigo hacía un trabajo en Pablo para hacer lo que él bajara, para que se sintiera realmente humilde. Luego otro caso, ven a un ciego y todo el mundo empieza a decir, ¿por qué está ciego? ¿Quién fue el que pecó? ¿Él o sus papás? ¿Por qué no puede ver? Y Jesús dice, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Por qué le comparto eso? Porque hay enfermedades que tienen un propósito, que es que la gloria de Dios sea manifestada a través del poder de la sanidad. Amén, hermanos.
Dios sigue, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él sigue sanando. Y para ser más controversiales, les recuerdo Éxodo capítulo 4, cuando Jehová llama a Moisés desde la zarza ardiente. Y Moisés le dice a Jehová, al creador de todo, le dice: yo no voy a ir. Le dice 5 veces: yo no quiero ir, yo no puedo ir, no soy el capacitado. Luego dice que no puede hablar, y luego le sale como un montón de cuando mejor mande otro. Y el Señor hasta se enoja en la 5ª vez que Moisés se queja y no quiere ir. Pero una de las frases rudísimas del Señor, ahí se lo pongo en su bosquejo, el 4:11. ¿Quién dio boca al hombre?, dice Jehová. ¿Quién hizo al mudo o al sordo? ¿Al que ve o al ciego? ¿No soy yo Jehová? Hay enfermedades que simplemente Dios las hizo. Así de sencillo. Hay condiciones y dolencias que simplemente el Señor, en su perfecta soberanía, yo no la puedo entender, ni la puede entender usted, lo hizo. ¿Por qué le cuento estos pasajes? Porque no quiero que alguien salga de acá diciendo: híjole, ¿será que mi enfermedad tiene que ver, o la enfermedad de mi mamá, o la enfermedad de mi tío, tiene que ver con algo espiritual? Bueno, aquí lo que usted tiene que hacer es sabio, y usted le pide al Espíritu Santo que está en usted: Padre, esta enfermedad tendrá alguna connotación espiritual, y el Espíritu Santo que está en usted lo va a guiar, porque Dios está vivo. Amén, hermanos. Si Él está vivo, Él habla, Él lo va a guiar. Si hay algo espiritual que atender, el Señor lo va a orientar. Pero no toda enfermedad proviene del diablo, pero sí quiero que entendamos que algunas de ellas sí. 8ª cosa, porque el tiempo me está ganando. 8ª cosa que el enemigo quiere hacer: el enemigo es un asesino. Usted ha visto lo que ha costado en este gobierno hacer una ley en contra del sicariato. ¿Usted ha visto? Y cómo se ha politizado esa situación en el gobierno, en esta terrible asamblea legislativa. Pero ni hablemos de política aquí, porque ya nos metemos en problemas, más que viene votación ahorita. Pero un montón de diputados defendiendo a los criminales. No lo entiendo, no lo comprendo. Y una de las características del diablo es que es sanguinario. ¿Por qué nosotros, que estamos trabajando en el centro de vida, constantemente aquí en nuestra ciudad, matan gente ahí? Usted podrá decir el narcotráfico, el menudeo y todo. Obviamente, lógico. Alguien está vendiendo droga y alguien quiere ese punto de venta de droga. Entonces van y se apean a 4 y ponen los de ellos. Y luego otro quiere y viene y pone y se matan esos 4 y ponen los de él. Lo entendemos, todos somos del sur. Pero el que está detrás de una intención de maldad con la muerte es el diablo, desde el jardín. Juan capítulo 8, 44. Ustedes son de su padre el diablo. Vea cómo habló Jesús. Y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad. Él se está refiriendo a los religiosos que van a terminar crucificándolo a él. Satanás es un asesino. Primera de Juan 3:12. No como Caín, que era del maligno y que mató a su hermano. Para decirle sencillamente, el diablo, hasta que se le hace agua a la boca, babea por muerte. El diablo está detrás de todos los movimientos a favor del aborto. El diablo está detrás de todos los movimientos que generan guerra, porque él le encanta la muerte. No es el tema hoy, pero uno de sus nombres es Belzebub. Belzebub es Baal-Zebub, es un Baal, que es el nombre Baal-Zebub, no es un nombre de honor, es un nombre de vergüenza. Es el dios, el Baal de las moscas. Eso lo que quiere decir es el señor de la muerte. Cuando Satanás recibe una maldición en el jardín, no es porque la serpiente tiene que andar en la tierra, es que se le vinculó con un espacio que está regido ahora por una fuerza, y es que todo lo que vive va a morir en algún momento. Satanás ama la muerte. Por eso quiso matar al pueblo de Dios desde el inicio. Y ha intentado matarlo a usted, que usted ni se imagina la cantidad de veces que el diablo ha querido matarlo. Ni se ha dado cuenta usted. Les recuerdo lo que les dije de Lutero.
Hace 500 años, Lutero decía que nos vamos a dar cuenta que los grandes milagros nos los van a contar en el otro lado de la gloria. Cuando nos van a decir, usted, el enemigo, le puso precio a su cabeza, aquí usted pudo haber muerto, aquí en este choque usted va a morir, aquí en esta situación usted va a morir, aquí en esta enfermedad usted va a morir, aquí en esto usted, el Señor lo guardó, aquí el Señor puso ángeles, aquí ni nos dimos cuenta, se levantó tarde y no agarró el bus ese día, se levantó tarde y no se montó en ese avión, se levantó tarde y no pasó, porque el Señor es poderoso. Amén, hermanos. Pero Satanás es un asesino, anda buscando la muerte. Noveno, Satanás lucha contra el evangelismo, contra el movimiento misionero. Y yo no me refiero acá a los grandes movimientos misioneros, que lógicamente el diablo está contrario. Yo me refiero al trabajo que usted está haciendo con un amigo para que conozca al Señor. Primera Tesalonicenses 2:17. Estábamos muy ansiosos, con profundo deseo de ver nuestro rostro, de ver vuestro rostro. Pero Satanás nos lo ha, ¿qué, hermanos? Impedido. Satanás lucha y se mueve y no se queda tranquilo. No se queda tranquilo. Nosotros tratamos de formar muchachos en el cole que teman al Señor. Eso es muy difícil, hermanos, porque no son mis hijos. Yo tengo, gracias al Señor, una generación de chiquillos de muchos años que he podido discipular y guiar al Señor. Pero cuando estamos hablando de un montón de familias que conforman un centro, es muy difícil porque cada familia es un mundo. Y entonces, si nosotros tratamos de que los estudiantes le conozcan, hermanos, estamos luchando contra el diablo, contra el enemigo. Pero Satanás nos lo ha impedido. ¿Cuántas cosas el diablo está tratando de impedir en su vida? Me refiero en su vida de testificar, de contarle a otros la fe, porque al rato usted está ahí sentado y nadie está siendo impactado con su fe, y eso es una gran bronca. Usted se va a ver en un problema grande, porque usted tiene un tesoro que tiene que compartir con los demás. Usted tiene que encontrar a alguien para que esa perla pueda recibir a otra persona. Amén, hermanos. O sea, empiece por su casa, nietos, hijos, arranque con ellos y pídale al Señor, un vecino, un compañero. Pero le apuesto que cuando usted ponga la mira para que alguien conozca de él, el enemigo va a empezar. Y la gente siempre dice lo mismo: cuando empiezan a servir a Dios, siempre pasa. Pero pastor, es que me cayó encima todo, se me dieron los 80 males, me cayeron todos los problemas. Lógico, porque ahora se está moviendo de manera espiritual. Punto 10, iglesia, o acción número 10. Son un montón, pero hoy solo estamos hablando de estas 10, como les digo, a manera devocional. Satanás acusa, nos acusa delante de Dios. Apocalipsis 12:10. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios, día y noche ha sido arrojado. Va a llegar un momento en el que ya va a dejar de ser eso. Pero ahorita lo que está haciendo es acusando constantemente. Lo vimos con Job. Con Job, es más, es un tema que estaba hablando con mi pastor esta semana, de los momentos en los que Dios permite al enemigo tocar gente. Qué temazo, eso lo podemos ver después. Pero en el caso de Job, el Señor permite que el enemigo le toque, porque el enemigo reta a Jehová y le dice: Él lo ama a usted porque usted lo bendice. Si usted le quita el cerco que tiene alrededor suyo, Él lo va a maldecir en su cara. Y empieza un pulso ahí entre Jehová y el enemigo. Y el Señor está probando el corazón de Job, pero el enemigo siempre está acusando, siempre, siempre. A mí me encanta que de la misma manera que el enemigo está acusando, tenemos a un abogado. Lo acabamos de ver en la serie en Hebreos capítulo 7, 25. Vive perpetuamente para interceder por ellos. Jesús está constantemente intercediendo por nosotros. Hebreos capítulo 7, verso 25. Esas son algunas de las cosas que el enemigo hace. Usted tiene que estar atento. ¿Qué está pasando en su vida que pueden tener algún tipo de olor o de característica que viene de trabajo que el enemigo está haciendo en contra suya?
El enemigo siempre quiere confundir, siempre quiere dividir, siempre quiere desanimar. Eso no lo hace el Señor, porque Él es nuestro Padre. ¿En qué área de su vida ahorita el enemigo está tocando la puerta? La esperanza que tenemos es la siguiente, mis hermanos. El diablo no gana, ¿me da un amén? El diablo no gana. Primera de Juan 3:8. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Él vino para salvar, pero a la misma vez hay un trabajo en lo espiritual que usted y yo entendemos. No lo podemos entender, pero vino a desarmar las obras del diablo. Juan 3:8, primera Juan 3:8. Hebreos 2:14. Él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Recuerden que ahora las llaves de la muerte las tenía el enemigo, ahora no, ahora las tiene el Señor. Porque llegó a la muerte un ser humano perfecto y se jodió el sistema. ¿Por qué? Porque toda persona que había llegado al espacio donde estaban los muertos era pecador, y entonces la muerte podía retenerlo. ¿Por qué? Porque tenía facturas. Pero cuando llegó Cristo, no había una sola factura. Él no tenía por qué morir, lo hizo de manera inocente. Entonces rompió el sistema de la muerte, lo hizo obsoleto. Y claro que todavía nos morimos. ¿Por qué nos morimos? Porque somos pecadores. Pero la segunda muerte no la vivimos, porque ahora vivimos con Él para siempre. Él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Ya Él no tiene la autoridad sobre la muerte. La muerte ha sido derrotada. Ahora cantamos, si derrotaste la muerte o si venciste la muerte, yo también. En el momento en el que nosotros morimos, estaremos con Él. Amén, hermanos. Y estamos esperando el momento en el que nuestro cuerpo será resucitado para estar con Él. Los que murieron en Cristo resucitarán primero, y los que estamos vivos seremos levantados y seremos transformados. Es Tesalonicenses. Colosenses 2:15. Y habiendo despojado los poderes y las autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. Los derrotó por completo. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, dice la Reina Valera. Marcos 3:27. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Entonces podrá saquear su casa. El Señor es el más poderoso. Apocalipsis 20:10 dice que un día la guerra habrá terminado. Es lo que está dando a entender. Y el diablo será arrojado al lago de fuego y azufre, y será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. ¿Qué es lo que quiero decirle? El diablo tiene su fecha en el cual ya va a dejar de ser. Ya no va a poder trabajar. Ok, entonces acabamos de ver 10 cosas que el enemigo hace. Podemos confiar en que el enemigo al final no va a ganar. Ahora, ¿qué hacemos nosotros mientras tanto? Ay, hermanos, ¿qué hacemos mientras tanto? Santiago capítulo 4, verso 7. Resistan al diablo, y léalo conmigo lo que viene, y huirá de ustedes. Si usted negocia con el diablo, pierde. Si yo negocio con el diablo, pierdo. No juegue espiritual. Aquí es, corrió o murió. Salga corriendo. No puede negociarlo. No puede negociarlo. Resistan y huirá de ustedes. Resistan. Apocalipsis 12:11. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. ¿Qué es lo que está diciendo? Se enfocaron en lo que era importante, se posaron del lado de Cristo, pusieron sus vidas del lado del único que vence al enemigo. Lucas 21:36. Mas velen en todo tiempo, orando para que tengan las fuerzas para escapar de todas estas cosas que están por suceder, y así puedan estar de pie delante del Hijo del Hombre. Hermanos, esta es una carrera de resistencia.
tiene que sostenerse. Y esa es una de las cosas que más le duele a uno en la fe, la inconstancia en el Señor. La inconstancia. El que está sirviendo no quiere comprometerse. El que no quiere servir no quiere comprometerse. La gente no puede ni siquiera comprometerse a congregarse. ¿Cómo va a resistir al enemigo? Mas el fin de todas las cosas se acerca. 1 Pedro 4:7. Sean prudentes, de espíritu sobrio, para la oración. Entonces hay dos cosas que hacemos: resistimos y oramos. Resistimos y oramos. Yo quiero que quede claro en lo que hemos hablado estas 2 semanas, que nosotros no tenemos que andar viendo al diablo en todo lado, pero no podemos obviar que el diablo está detrás de nosotros y nos quiere destruir. Pero más que eso, quiero que entienda que el que es por usted es fiel. Voy a pedirle a los de alabanza que me acompañen. No hay una zona neutral en esta guerra. Tenemos que estar atentos porque, hermanos, estamos en campo de batalla. Y no estar listo en el tema espiritual, no estar enfocado que estamos luchando esto, es perder la guerra, pero sin haber dado el primer paso. Es darse cuenta que usted está dando, como dice Pablo, manazos al aire. Y si usted hablara con un boxeador, o tal vez alguno de ustedes sabe de boxeo, que cuando un boxeador no conecta el golpe, gasta más energía que pegándolo. Se cansa más el boxeador cuando está golpeando el aire. Pero ¿cuántos de nosotros estamos peleando una guerra, como le he dicho yo varias veces, en chancletas, en pantaloneta, con una pistola de agua, porque no nos hemos dado cuenta cuál es el verdadero problema? Y que es una situación que se tiene que enfrentar desde lo espiritual. Esta semana vea esos 10 cosas que hace el enemigo. Y enfóquese, hermano. Cierre sus ojitos ahí donde usted está. Porque aquí la ventaja es que nunca la Biblia dice que nosotros tenemos que ver cómo nos ponemos fuertes para ganar al diablo. Nunca. ¿Ve lo que nos acaba de decir Santiago? Es resistan. Y yo siento que resistir es saber bien dónde estoy. Es saber que estoy en los brazos de un Dios que me ama tanto, que está dentro de mí. Por eso arranqué diciéndole el Dios que tengo, el Dios que tenemos. Pero hermano, no se le olvide que tiene un enemigo, un adversario. Pero dependemos de un Dios que es fiel. Corazón, encuentra valor, recuerda los días de sus maravillas y
presta atención. Él es Emmanuel, siempre ha estado aquí. No olvides su pacto, descansa en su abrazo y vuelve a decir: Dios, tú eres fiel, fiel hasta el final. Nunca fallarás en la tempestad. Sé que sigues siendo fiel. Y me alegraré aún en el dolor, pues soy tu amado y vivo confiado en mi Salvador. Decido creer que no es el final. Veré la promesa, tu gracia y tu fuerza me acompañará, pues tú eres fiel, fiel hasta el final. Tú nunca fallarás en la tempestad. Sé que sigues siendo rey y por la eternidad nunca cambiarás. Puedo descansar en que sigues siendo fiel. Diga esto con nosotros, hermano. Y si lo pierdo todo, Pero tengo a Cristo. pero tengo a Cristo, yo sé que tengo todo lo que necesito. Y si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo, yo sé que tengo todo lo
Gracias porque podemos descansar, que usted es poderoso y que está en nosotros, Señor. Y que no hay nadie más grande que usted, Señor. No hay nadie más poderoso que usted, Señor. Pero también queremos estar despiertos, Señor, y ver que tenemos un enemigo que es fuerte contra nosotros. Pero no hay nada, Señor, comparado a ti, Señor. Padre, desecha toda acción del enemigo, Señor. Destruye toda obra del enemigo en el nombre de Jesús. Padre, presentamos nuestras vidas, Señor, y cada uno de lo que somos, Señor. Todo lo que está alrededor de nosotros, Señor. Libera, Señor. Rompe cadenas, Señor. Destruye mentiras, Señor. Hoy oramos, Señor, para que el poder que no tiene medida, Señor, en tu presencia, Señor, toque nuestras vidas hoy, Señor. Mi amigo, mi hermano, pídale al Señor libertad. Señor, toda obra del enemigo, Señor, destrúyela. Muévete, Señor, hoy en mí. Y todo lo que no sea tuyo, Señor, desecha, púdrelo en tu nombre, Señor. Hoy oramos por libertad completa. Digámosle, ¿y si pierdo todo? Y si pierdo todo. Levante la voz. Pero tengo a Cristo. Yo sé que tengo todo lo que necesito. El diablo no es nada, Señor, a tu lado. Si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo. Quiero estar en ti, Señor, escondido en el hueco de tu mano. Todo lo que necesito. Y si pierdo, Si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo. yo sé que Tengo todo lo que necesito. eres mi tesoro, Señor. Eres mi tesoro, mi mejor amigo. Yo sé que tengo todo si tú estás conmigo. Fiel hasta el final, nunca fallarás. En la tempestad sé que sigues siendo rey, y por la eternidad tú nunca cambiarás. Puedo descansar en que sigues siendo fiel. Podemos descansar, Señor, en que su misericordia, Señor, se levantan cada mañana, Señor. Podemos descansar en que su poder no tiene límite. Y podemos descansar y confiar en que su amor por nosotros ha sido probado hasta la cruz, Señor. Gracias, Señor, por darnos victoria, Señor. Y gracias por prometernos vida y vida abundante, Señor. Oramos por toda manifestación de la muerte. Oramos en contra de ellos, Señor. Familia, Señor, que viven adicciones, Señor. Familia que vive en división, Señor. En pleito, Señor. Hoy oramos en contra de toda acción que se parezca, Señor, al antirreino. Todo, Señor, lo que pueda estar funcionando alrededor de nosotros, siendo hijos suyos, Señor, que es contrario a su voluntad, Señor. Desármelo, desármelo, Señor. Que podamos estar atentos a vivir con los ojos bien abiertos, sin vendas espirituales, Señor, dispuestos a confiar en el único y sabio Dios que es fiel, Señor. Gracias, gracias porque estás aquí, Señor, y gracias porque nos amas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mi hermano, levante sus manos ahí donde usted está. Señor, yo envío a este pueblo en paz, Señor. Te doy gracias, Señor, porque hemos sido comprados a precio de sangre. Y el enemigo no tiene nada que ver con nosotros, Señor. Y aunque entendemos perfectamente que el enemigo no nos puede habitar, porque el Espíritu Santo está en nosotros,
Padre, sí sabemos que el enemigo puede influenciarnos, Señor. Hoy oramos, Señor, para que estemos listos con una armadura bien puesta, Señor, para poder pelear la fe de manera correcta, Señor. Gracias, Señor. Llévanos con bien a nuestra casa, Señor, que podamos descansar hoy y recuperar fuerzas, Señor. Bendícenos el día de mañana, Señor, en todas las labores que hay, Señor. Y oro, Señor, para que podamos tener una semana en la cual podamos luchar espiritualmente bien, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, mi hermano, mi hermana. Aproveche para abrazar a los que tiene ahí cerca. Les recuerdo que el miércoles 29 de octubre tenemos evento de matrimonios. Puede acercarse a la mesita de recepción, hablar con John y Mari. Miércoles 29 de octubre, reunión de matrimonios acá. Un abrazo.